Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Daros la bienvenida a las conferencias mundiales en vivo que de manera diaria y gratuita organiza mindaliatelevisión.com. Yo soy Laura y soy vuestra presentadora de hoy en Mindalia en directo. Bueno, pues nos acompaña en el día de hoy Enrique Villanueva y viene a compartir con nosotros una charla titulada El fin del mundo según un curso de milagros. Él es profesional de hipnoterapia, ha participado de la experiencia de contacto de la misión Rama desde los años 80 y ha vivido el contacto extraterrestre de primera mano y en presencia de testigos. A los 20 años vivió un despertar espontáneo de Kundalini, a los 35 años estuvo por 2 años alimentándose de luz solar y líquidos de los que le llevó, o sea, esta experiencia le llevó a participar en una película documental américo-canadiense, es instructor de un curso de milagros y creador de la curación REM. Bien, pues antes de darle la palabra a nuestro invitado de hoy, quisiera recordaros a todos que en mindaliatelevisión.com podéis ver de manera gratuita miles de conferencias, de entrevistas, de charlas, de reportajes sobre temas muy diversos, como por ejemplo la espiritualidad, la salud integrativa, la alimentación consciente, las relaciones humanas o el misterio. Día a día estamos subiendo vídeos sobre estas temáticas. También recordaros que desde ya podéis empezar a participar en el chat, siguiendo el formulario que os voy a contar a continuación. En primer lugar, debéis poner pregunta en mayúscula. A continuación, el país desde donde nos estáis viendo y a continuación ya podéis formular el texto en cuestión de la pregunta que finalmente le vamos a trasladar a nuestro invitado de hoy. Y bien, él es Enrique Villanueva, como he comentado anteriormente, y nos va a hablar del fin del mundo según un curso de milagros. Vamos a darle paso. Hola, gracias por la invitación. Contento de acompañarlos otra vez y listo ya para compartir con todos ustedes. Creo que el tema viene a colación un poco de toda la tensión que se ha vivido recientemente en relación a los cataclismos que hemos observado. Ha habido huracanes, terremotos, actividad volcánica y mucha gente está comentando de que esto va en incremento y que quizás estaría señalando una suerte de evento global que pudiera quizás señalar ahora sí el final del mundo. Bueno, el día de hoy quiero disipar un poco de los miedos, quiero aclarar términos y quiero quizás poner al inicio de esta charla al frente el tópico de la profecía y lo que es anticiparse a los eventos. Voy a empezar con un evento que ocurrió recientemente aquí con los amigos en el área de Los Ángeles, California. Tuvimos una reunión y una amiga me comentó que su hijo había tenido un sueño premonitorio. En ese sueño, él había observado que se le anticipaba el terremoto que ocurrió en la Ciudad de México el día 19 del mes pasado. Y en ese mismo sueño le decían que el 19 de octubre, o sea, el día de ayer, tendríamos un enorme terremoto en la ciudad de Los Ángeles. De hecho, si ustedes están enterados, se asume que en un ciclo de cada quizás 30 años hay un terremoto fuerte en esta región. Es una zona sísmica. Por aquí pasa la falla de San Andreas. Entonces, hay mucha gente que está esperando ya la llegada de lo que llaman The Big One o el gran terremoto que se espera para esta región. Ahora, ¿tiene que ser así? ¿Es de obligatoriedad que ocurra de esa forma? No. La energía telúrica puede ir disipándose o liberándose de manera paulatina, sin necesidad de dañar a las poblaciones en la superficie o a las ciudades en esta zona. ¿Por qué asumir que tiene que ser así? Bueno, más allá de esa asunción está esta visión premonitoria, aparentemente profética de lo que venía. A los días de haber tenido este sueño, este muchacho se da el terremoto en la Ciudad de México. Entonces, el chico obviamente se asusta de que el terremoto ha ocurrido exactamente en la fecha en que se le denunció a él. Y ahora, obviamente, viviendo él en Los Ángeles y con su mamá, entra un poco en pánico y le anuncia a la mamá lo que él soñó, le avisa de que tenían que prepararse. Entonces, él y la mamá empiezan a comprar todo lo que se necesita para prepararse para el evento que está por ocurrir. Entonces ya se imaginarán comprando lámparas de energía solar, comprando víveres para abastecerse por lo menos por un mes en el caso de un terremoto fuerte y preparándose para la catástrofe que iba a sobrevenir el día de ayer, el 19 de octubre.
No ocurrió nada, obviamente, por lo menos no en Los Ángeles. Hemos tenido movimientos sísmicos, sí, de baja intensidad, en algunos casos tan baja que ni siquiera ha sido perceptible, pero no ha ocurrido el gran terremoto que se esperaba. Ahora, esta es nada más la visión de este muchacho, este jovencito, hijo de una amiga, pero asimismo, muchos videntes, profetas y psíquicos estuvieron anunciando en los últimos 2 meses que venía un gran terremoto para Los Ángeles. Algunos de ellos lo anunciaron para el día 14, otros lo anunciaron para el 17, otros dijeron que el 19, y así han estado rondando entre esas fechas. ¿Qué significa esto? ¿Fallaron las profecías? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? ¿De qué se trata la visión profética o premonitoria? Tenemos la garantía de que las cosas que estamos percibiendo de forma psíquica van a realmente acontecer, o es solamente una advertencia de cosas que pudiéramos quizás corregir. Entrando en esa línea, les voy a comentar que el terremoto tan fuerte que tuvo Ecuador hace unos meses fue anticipado no por una profecía, sino por un simulacro de terremoto que estaba aconteciendo justamente en la zona en donde se dio el terremoto. Curioso, ¿verdad? Cientos de miles de personas reúnen toda su energía emocional y física para simular un terremoto, para generar las condiciones, y ponen en actividad a todas las escuelas, a los bomberos, a la policía de esa ciudad. Todos se ponen en actividad, colocan toda su energía en el simulacro de que está ocurriendo este evento que va a destruir a la ciudad y que puede provocar muchas muertes. De pronto, a las pocas horas, acontece el terremoto auténtico. Extraña la coincidencia, la sincronicidad, ¿verdad? Ahora vayamos a la situación en México. No solamente ocurre el terremoto en México el 19, sino que el 19 se celebraba también, no se celebraba, sino se recordaba el gran terremoto de México que tuvieron varios años antes. Y en ese mismo día estaban también organizando un simulacro enorme para tratar de cubrir la posibilidad de un evento cataclísmico otra vez. A las pocas horas de hacer el simulacro, ocurre el terremoto en México. Me enteré hace 5 días que la ciudad de Los Ángeles estaba organizando un gran simulacro con todo el circuito del Distrito Unificado de Escuelas de aquí de Los Ángeles para preparar las condiciones en el caso de un terremoto. Y el simulacro iba a ser llevado a efecto el día 19. ¿Se dan cuenta cómo empiezan a encajar las cosas? Empiezan las sincronías a poner todo en la misma línea. Entonces, ciertamente, ayer 19 tuvimos un simulacro enorme con todo el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles. Se movilizaron bomberos, policías, la población estudiantil era llevada a ciertos lugares, y en las escuelas públicas se hizo este ejercicio. Ahora, piensen ustedes, hemos visto ya la sincronicidad entre la preparación psicológica de una población, el grupo humano apuntando en una sola dirección, y a las pocas horas el evento que ellos anticipaban en esta preparación. Al ver que se estaban dando las mismas condiciones aquí en Los Ángeles, obviamente muchos grupos de meditación, grupos de oración, empezaron a hacer trabajos para proteger la región y cambiar el tono de esa energía. Sabíamos que se iba a dar el simulacro de terremoto, eso era inevitable, pero queríamos que las condiciones fueran distintas. Entonces empezamos a trabajar con grupos de oración y grupos que estaban orientados a la transformación de la energía negativa en positiva, y todos ellos enfocados con el mismo objetivo, de dejar pasar este mes de octubre, liberar toda la energía acumulada en la placa tectónica de esta zona de forma paulatina, sin dañar a las poblaciones, protegiendo toda la ciudad en esta región, y con la absoluta confianza de que esos días iban a pasar de forma pacífica, nada iba a ocurrir. Bueno, pasó el día 19 y no tuvimos ningún evento cataclísmico. Yo digo que ciertamente hay una correlación entre lo que pensamos y aquello que llegamos a experimentar. Eso tanto a nivel de individuo como a nivel colectivo. Existe una iniciativa
creada por el Instituto HeartMath aquí en California, que lo que buscaba era crear una masa de personas a nivel mundial trabajando con un objetivo en común. Crear una suerte de sincronía de pensamiento apuntando a un evento muy específico para generar un efecto benévolo, positivo de protección. Y lo han estado haciendo así por ya algunos años y ciertamente han visto que hay un efecto real. Entonces, han encontrado ellos, por ejemplo, que hay eventos cósmicos que pueden afectar la conciencia colectiva, pero también existe la posibilidad de que la conciencia colectiva concentrada pueda afectar al planeta. Podemos afectar los climas, podemos afectar desenlaces específicos, y esto, que está siendo probado ahora científicamente, encuentra una validación en las enseñanzas de un curso de milagros. Así que vamos entrando ya en el tema central aquí, porque yo quiero comunicarles el día de hoy qué es lo que dice el curso de milagros acerca del fin del mundo, acerca del juicio final, acerca del final de los tiempos. Creo que es importantísimo que nos hagamos de esta información para liberarnos un poco del miedo y entender cómo es que nuestra mente está participando de la fabricación de condiciones adversas o está participando de la co-creación de situaciones armoniosas. Y cómo es que podemos hacer nosotros también para detonar esos estados positivos. Hace algunos años atrás, de hecho fue el año 2003, publiqué mi primer libro. El libro tituló Hercólubus y el final de los tiempos. Para aquellos que están familiarizados con el nombre, Hercólubus, quiero decirles que es la referencia a un supuesto planeta gigante que existiría en un sistema solar cercano al nuestro, según la versión de un grupo esotérico de América. Dicen que este planeta gigante entraría en una órbita acercándose a nuestro mundo en un periodo cíclico de cada 26.000 años aproximadamente, y cuando eso ocurre, se desequilibran los polos y ocurren una serie de cataclismos. Bueno, originalmente el nombre Hercólubus aparece en un libro de publicación en los años 70. El título era Hercólubus, el planeta rojo. Cuando yo leí ese libro, me quedé impactado por la cantidad de anticipación negativa a los eventos. Si quieren, ese libro es una total profecía de lo negativo y de lo destructivo que puede llegar a ser un evento como este, el encuentro entre dos masas planetarias. Y ciertamente sentí que se trataba de una especie de mecanismo de propaganda para mantener a la población asustada. No me gustó la idea. En los años 90, de hecho fue el 88, que me integré a la actividad del grupo de contacto, el grupo Rama. Y a través del grupo de contacto es que pudimos estrechar los lazos de comunicación con esta inteligencia foránea. Llámenle ustedes extraterrestre o como le quieran llamar. Pero esta otra forma de inteligencia podía darnos información. Entonces, después de haber yo leído ese libro de Hercólubus, el planeta rojo, empecé a plantear preguntas acerca de, ¿realmente va a ocurrir un desequilibrio del eje terrestre? ¿Es posible que haya una destrucción global? ¿Puede pasar que un planeta de otro sistema pueda venir a afectarnos de esa manera? La respuesta jamás fue negativa, siempre fue: los cambios que puedan ocurrir a nivel global les van a dar tiempo para planificar, no existe tal cosa como una destrucción masiva, no es cierto que vaya a ocurrir en esos términos, no es así, no existe tal planeta y cosas de ese estilo. Bueno, eso me llevó a acumular un paquete de información que luego organicé en el libro, que de alguna manera se constituyó en una respuesta a esa anticipación negativa. Entonces, yo titulé al libro Hercólubus y el final de los tiempos. En este libro yo estaba tratando de explicar entonces por qué es que no se iba a dar el famoso cataclismo del Hercólubus. Expliqué también que no era la única versión. Está Zacarías Sitchin hablando de Nibiru o el planeta X y tantos otros nombres que le han colocado astrónomos que dicen haber observado un objeto en las inmediaciones de nuestro sistema solar. Némesis y otros nombres tiene ese supuesto objeto.
Pero la verdad es que hasta ahora no existen por parte de la ciencia evidencias claras de la existencia de ese otro mundo. A lo más tenemos una versión de la Agencia Aeroespacial Rusa um, y el Departamento de Ciencias de la Universidad de San Petersburgo, que habla acerca de la existencia de otro mundo que, dicen ellos, sería parte de nuestro sistema solar y que estaría en una órbita excéntrica, ubicado de tal manera que está en oposición al Sol desde nuestra perspectiva, de modo que es invisible desde nuestra posición. Y dice, por el equilibrio del sistema solar es imposible que ese planeta llegara en algún momento a acercarse, afectando la gravitación de nuestro mundo o generando cualquier tipo de problema. O sea, eso es lo más cercano que hemos encontrado en referencia científica a la existencia de otro cuerpo estelar que pudiera de alguna manera afectarnos. Pero los rusos ya dijeron que eso es imposible. Hay un equilibrio en las órbitas y es imposible que eso llegue a pasar. La Agencia Aeroespacial de los Estados Unidos, la NASA, nunca ha aceptado esa posibilidad, ni siquiera lo ha hecho público. Entonces, hasta ahí quedamos. Es solamente la versión de los rusos. Vayámonos, bueno, y en el libro lo menciono. Mi libro, como les digo, es una respuesta a ese otro libro, titula Hercólogos y el final de los tiempos. Es el primer libro que publiqué el año 2003. Y también hablo de las profecías. Tenía que tocar el tema de las profecías y menciono el asunto de que en la mayoría de profecías marianas, por ejemplo, en la aparición de la Virgen María, en Garabandal, en Lourdes y en todos los lugares del planeta donde ha aparecido la Virgen, si bien se pudieron dar algunas versiones catastrofistas de cambios que venían, por lo general eran advertencias. Esta presencia mariana, esta Virgen María siempre decía que las oraciones podían cambiar esto, ¿no? Que el hecho de que la gente voltear el rostro hacia el bien, a trabajar las cosas desde el amor, podía transformar los eventos. También decía, no hablaba la Virgen nunca en ninguna de esas profecías acerca del final del mundo, pero sí mencionaba este término, el final de los tiempos. Entonces, habría que entender a qué se refería este final de los tiempos. Ni siquiera decía el final del tiempo, sino el final de los tiempos. Entonces, tengo que poner esos términos al frente para entrar ya de lleno en el concepto del curso de milagros en relación al juicio final. Les voy a leer un párrafo, algunos párrafos de la parte del texto del curso de milagros donde se refiere al juicio final. Yo, conforme lo lea, les voy a ir explicando qué es lo que significa. Y así podemos poner en orden todo este conjunto de diferentes conceptos que he estado compartiendo acá en la introducción a esta charla. Entonces, dice así: el juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es atributo de Dios. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Aquí me voy a detener a explicarles esto. ¿De qué separación habla el curso aquí? Porque dice, el juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje. Bueno, cuando el curso habla de separación, se refiere a esto. La mente del Dios Padre existe en totalidad, es una sola. Dentro de la mente del Dios Padre se crea o se genera la mente del Dios Hijo. Por lo tanto, la mente del Dios Hijo y la mente del Dios Padre están alineadas en la misma voluntad. Y el Dios Hijo ama a su Padre, el Padre ama a su Hijo, son lo mismo, son uno solo. Ahora, el curso también plantea esto. En algún instante imposible de la creación, el Dios Hijo se planteó una pregunta igualmente imposible. El Dios Hijo, o la mente unificada, porque es el Hijo unigénito, ese Dios Hijo se plantea esta pregunta absurda: ¿cómo sería existir sin la luz de la creación? Cuando el Dios Hijo plantea esa pregunta, en su capacidad todopoderosa de generar realidad, él tenía que responder esa pregunta. Y él era igualmente poderoso que su Padre. Sin embargo, como él no había creado la luz de la creación, él no podía simplemente eliminarla para poder responder esa pregunta. ¿Cómo sería existir sin la luz de la creación? ¿Cómo hago entonces, si no puedo eliminarla,
para generar el efecto de responder a esta pregunta. La única manera era ignorarla. Como si en este momento hay luz acá a mi lado y yo no puedo apagarla porque yo no la encendí, yo no soy el creador de esta luz, lo que hago es ignorarla. Entro en una especie de fantasía, en un sueño. Cierro mis ojos y digo, la luz no está allí. Y ahora que ya no la veo, no quiere decir que la haya apagado. La luz persiste, la luz está allí todavía, pero yo asumo de que ya no está y entro en mi pesadilla de que vivo en la oscuridad y que todo está mal, y esto es experimentar el existir sin la luz de la creación. Bueno, la historia que nos narra el curso de milagros es esa. El Dios Hijo unigénito quiere responder a esa pregunta: ¿cómo sería existir sin la luz de la creación? Y por eso se lanza a esta fantasía de oscuridad donde la luz de la creación no puede ser percibida y donde él se percibe a sí mismo como separado de su origen, separado del Padre. Eso es imposible porque la mente del Dios Hijo existe solamente dentro de la mente del Dios Padre. Por lo tanto, es una alucinación, es un sueño, es una pesadilla, una fantasía. Sin embargo, este mundo que observamos ahora es esa respuesta. Este mundo alejado de la luz de la creación, este mundo de separación, sería la respuesta de la mente del Dios Hijo. Este mundo, por lo tanto, no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la unidad, es la perfección, es la vida eterna. En este mundo, en cambio, pueden ocurrir las guerras, las enfermedades, el malestar, el caos. La dualidad, el bien y el mal, lo positivo, lo negativo, esas cosas no existen en la unidad del Creador. Para poder entonces manifestar esta dualidad y esta separación, tuvimos que creer que estábamos separados. En el momento que creímos estar separados, en ese momento el Padre tuvo que hacer correcciones para que nosotros pudiéramos retornar a Él. Y Él hizo la corrección perfecta. Ahora, entre las correcciones que hizo fue justamente originar esta idea del juicio final. No el juicio final de destrucción, porque ya nos dijo acá que juzgar en el sentido de destruir no es atributo de Dios. Entonces, si se creó esta idea del juicio final desde el origen, nosotros al separarnos también interpretamos mal esa idea. En lugar de darle el sentido original que tenía ese juicio final, lo interpretamos como la destrucción, porque asociamos la palabra final con el tema de la destrucción. Entonces, hasta ahí creo que ya más o menos se va entendiendo. Voy a leerles lo que sigue. El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizaje que se incluyeron en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, separarme del Creador para dejar su luz allá y entrar yo en la oscuridad, tomó un periodo de millones de años. Así, el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo pero no lo abole. O sea, me tomó millones de años separarme de mi creador, entrar en la oscuridad, en la sombra. Ahora me puede tomar igualmente millones de años hacer el proceso de regreso. Pero nos dice que los milagros son de alguna manera la herramienta que se nos ha entregado para poder acortar ese tiempo y poder regresar más rápidamente al Padre. Ahora, los milagros nos dicen son un recurso para acortar el tiempo. ¿Por qué? Porque los milagros son una expresión de amor. Piensen ustedes en esto. Cuando están llenos de amor por una persona o una situación en particular o algo que ustedes están desarrollando, aman tanto la situación que el tiempo vuela, ¿verdad? Estuvieron haciendo 2 horas de esa labor, pero les gustó tanto que parecieron 2 minutos. Se fue volando el tiempo. O cuando estás con la persona que te resulta tan agradable, puedes conversar 5 horas con la persona y te pareció que fueron nada más que 20 minutos. Voló el tiempo. Cuando estás en amor, has aprendido la lección y el tiempo, que es una fabricación de tu mente, colapsa, se hace más pequeño. Desde tu percepción se acorta. Cuando en cambio tú odias o no estás dispuesto a amar, cuando tú te llenas de miedo y todo lo que tienes es rechazo por esa situación o por esa persona, pasar 2, 5 minutos con esa persona te pareciera como que fueron 2 horas. Quieres irte, no aguantas, quieres huir. El tiempo se extiende. ¿Por qué el tiempo se extiende? Porque esa es la manera de darte tiempo para que puedas aprender a amar. El tiempo entonces no es un factor estático, sino que es cambiante. Así como la teoría de la relatividad de Einstein habla de que el tiempo requiere de un observador y que dependiendo de la
perspectiva del observador es cómo se extiende el tiempo, de la misma manera, de tu estado de conciencia depende cómo se percibe el tiempo. Y si tú estás dispuesto a amar todo, abrazarlo todo, perdonarlo todo y pasar un buen rato aquí, el tiempo se va a acortar. Tu percepción del tiempo va a parecer como que se ha reducido muchísimo. ¿Por qué? Porque ya aprendiste la lección del amor y ahora en lugar de tener tiempo tienes eternidad. Pasas al otro plano, pasas a la reunión con tu padre, otra vez al retorno. Entonces, pensemos en esto. Dice, su duración, no obstante, o sea, la duración en que retornaremos, puede acortarse mediante los milagros. O sea, cada vez que tú te dispones a amar, el tiempo de retorno se acorta. Ya no tiene que tomar millones de años, puede tomar mucho menos. Por ejemplo, digamos que yo estoy en conflicto con esta persona, la odio, ¿ok? Y entonces me golpea y yo la golpeo, me insulta y yo le insulto, me roba y yo le robo. Les digo que podemos morir en esta vida en ese circuito de malestar y renacer para volver a seguir en el conflicto de toma y da. Y el tiempo se prolonga indefinidamente. Podemos seguir encarnando 10.000 veces si ustedes quieren, si quieren creer en reencarnación. Pero ahí está la situación. El tiempo se prolonga para darme la posibilidad de decir, ya estuvo, ya no más malestar, no más golpes, no más ataques. Te perdono, vivamos en paz. Ahora ya no hay necesidad de extender esto por millones de años. Podemos hacer la paz aquí y ahora y retornar al cielo en este instante, tú y yo. ¿Sí? Entonces, ese es el milagro. La posibilidad de perdonar y extender amor para acortar tu tiempo de retorno a tu origen. Ahora dice acá, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, o sea, si un número suficiente de nosotros está dispuesto a amar, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Es esencial, no obstante, que te liberes a ti mismo del miedo cuanto antes, pues tienes que escapar del conflicto si es que has de llevar paz a otras mentes. O sea, yo no puedo llevar paz a mi hermano si no me he puesto en paz primero. Yo no puedo dejar de atacarlo si todavía sigo sintiendo miedo. Entonces ya no tengo miedo de él, no tengo miedo de mis reacciones, me quedo en paz, lo perdono, lo amo y ahora el tiempo se acorta para los dos y a través de este acortar nuestro aprendizaje podemos retornar más rápidamente a nuestro origen. Fíjense lo que viene ahora. Por lo general se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. O sea, nos está diciendo aquí que el juicio final no es en realidad de Dios que no juzga, sino que es de, en este caso, la presencia de Cristo o el Dios Hijo. Ahora, para el curso de milagros, el Dios Hijo no es nada más Jesús. Cada uno de nosotros es el Dios Hijo. Digamos que Jesús despertó a la conciencia de Cristo y así cada uno de nosotros tiene que despertar para reconocerse en Cristo, porque Cristo es el Hijo unigénito, es el Hijo que existe dentro de la mente de Dios. Ahora, ese Hijo entró en un sueño, en una pesadilla donde él se quiere ver separado de su Padre. Ahora que entró en ese sueño, no solamente sueña que está separado de su Padre, sino que sueña que existe en un mundo donde él puede estar separado de sí mismo. Y ahora se divide en macho, hembra, en poblaciones, en naciones, en países, en guerra, y pareciera que cada una de sus partes está peleando con la otra. Y esa es la ilusión de estar en el mundo, es la ilusión de estar separados. Pero en realidad eso no existe en la mente de Dios, por lo tanto no es real. Eso es solamente la pesadilla del Dios Hijo. Por eso es el mismo Cristo quien inicia el proceso que acá se llama el juicio final. Ahora, entiendan de qué se trata este juicio final. Dice, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió, pero en realidad son mis hermanos quienes lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación. Fíjense, el juicio final no es un momento de destrucción para nadie, es la última curación. Y luego dice, en vez de un reparto de castigos, por mucho que pienses que los castigos son merecidos, el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. La mentalidad recta se comparte con la mente de Dios, por lo tanto es una mente amorosa. En una mente amorosa no existe el deseo de castigar o de juzgar a nadie. Por eso el castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituirte tu mentalidad recta.
O sea que cuando tú te sometas al juicio final, tú vas a regresar a tu mente recta. No es que vas a ser enviado al infierno, ni que vas a irte al purgatorio, ni que van a contar tus pecados en una balanza. No tiene nada que ver con eso. El juicio final que inicia la filiación o todos los hijos de Dios separados a través de la guía de Cristo. Este juicio final apunta entonces a que todos recuperemos nuestra mente recta, nuestra mente amorosa. Ese es el objetivo, sanar la mente. Y luego dice, se podría decir que el juicio final es un proceso de correcta evaluación. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Fíjense, cuando hablamos del juicio final en términos de los evangelios, ustedes van a encontrar que dice, y separará la espiga del grano, y a la gente en ese momento asume lo peor. Dicen, entonces los pecadores van a un lado y los santos van a otro lado, y los pecadores al infierno y los santos al cielo. No, no es eso en realidad a lo que se refiere en las Escrituras. Y acá lo aclara un poco más. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor, la semilla, qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene, la espiga. ¿Okay? O sea, en tu mente, ¿cuáles son tus pensamientos que están alineados con el pensamiento de Dios y cuáles son los pensamientos que te han atrapado en la ilusión y en el dolor y en el sufrimiento? Tu mente va a ser capaz de separar los dos. Eso es el juicio final. Cuando tú seas capaz de juzgar la situación en tu mente desde la guía del Espíritu Santo y decir, esos pensamientos no funcionan, se acaban. Estos pensamientos son luminosos, son poderosos, están llenos de amor. Esto es lo que realmente yo soy. Eso es el juicio final. La separación entre el grano y la espiga ocurre en tu mente. No es una selección de gente buena y gente mala, porque todos somos creación de Dios. Por lo tanto, en todos existe la inocencia y la perfección del Creador. Que en el sueño del mundo estemos actuando mal, diciendo mal, haciendo mal, eso es parte de la pesadilla, pero tú no eres juzgado por tus pesadillas. ¿Acaso cuando tú despiertas de una pesadilla donde mataste a tu vecino, tú te despiertas de inmediato de entregarte a la dependencia policial para que te metan a la cárcel? No, ¿verdad? Era un sueño. Tú sabes que por tus sueños no puedes ser juzgado. De igual manera, si este mundo es un sueño y yo no estoy siendo juzgado por mis sueños, lo mejor que puedo hacer es empezar a soñar bonito. En lugar de seguir en la pesadilla de que hago daño y me hacen daño, voy a empezar a buscar la paz y el amor en medio de esta experiencia. De modo que mi sueño llegue a ser tan feliz que se convierta en la antesala de mi despertar. Mi despertar espiritual va a llegar como consecuencia de empezar a soñar bonito. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo eso. Dice, significa entonces que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Después de que esto ocurra, la capacidad para elegir podrá ser dirigida racionalmente. En este momento no podemos elegir racionalmente. Ni siquiera nos damos cuenta de cuáles son los pensamientos rectos y cuáles son los pensamientos malos. A veces pensamos mal pensando que es pensar bien y nos equivocamos. Y cometiendo ese error de pensamiento, no estamos pensando racionalmente aun cuando lo parece. Estamos actuando de forma demente. Pero hasta que no se haga esa distinción entre lo que es el pensamiento recto y el pensamiento egoico, las oscilaciones entre la voluntad libre y la voluntad aprisionada no podrán sino continuar. O sea, tiene que llegar el momento en el que haces una diferencia entre una forma de pensar y otra. Eso va a determinar el juicio final y de alguna forma también el final del tiempo. Les explico por qué. Si ya estoy en amor constante, todo lo que antes percibía como la línea del tiempo empieza a colapsar. Todos mis instantes se hacen tan felices que ya no hay posibilidad de que yo sufra en algunos momentos y esté bien en otros, y sufra y se extiende el tiempo y en otros esté bien. Ya no habría esa fluctuación. Ahora podría yo estar todo el tiempo en mi mente que puede ser dirigida racionalmente, en mi mente recta. ¿Sí? Les doy un ejemplo de cuando pensamos que pensamos bien y sin embargo estamos mal. Hace varios años atrás, creo que este ejemplo ya lo di en otra charla, pero lo vuelvo a dar para que se afiancen en sus mentes. Yo iniciaba la instrucción de los cursos de milagros aquí en el área de California y recuerdo haberle pedido al Espíritu Santo, por favor ilumina mi mente, manténla clara y limpia
Y cuando notes que yo estoy desviándome a pensar lo que no debo pensar, déjame saber, de modo que pueda hacer esta corrección y esta limpieza de mi mente. Bueno, yo dejé ese pedido ahí y yo hacía mi vida como cualquier otra persona, pero de vez en cuando llegaban ideas a mi mente como aclarándome la situación. Bueno, este fue uno de esos momentos. Yo estaba dejando a mi hijo en la escuela. Mi hijo tenía como 7 años, creo. Um, Él entra a la escuela y se pierde en la multitud de niños y yo en ese momento empiezo a orar mentalmente, que este niño esté protegido, que esté feliz, que esté sanito, que le vaya bien, que aprenda mucho. Y yo estaba haciendo mi oración mentalmente cuando escucho a la otra voz, la vocecita de la conciencia superior, que me dice, eso que acabas de hacer es basura. Y yo dije, pero espérate, ¿cómo que va a ser basura? Estás diciendo que mi oración por mi hijo es basura. Y me dijo, sí, orar así es hacer nada. Y yo le digo, pero ¿cómo puede ser? Honestamente, en ese punto, mi ego dijo, yo estoy en lo correcto y el Espíritu Santo está equivocado. Esto no puede ser. O sea, está loco el Espíritu Santo si piensa que mi oración está mal. Entonces, un poco inflándome yo de orgullo y sintiendo que yo estaba en lo correcto, le dije, bueno, pues, si esa oración está mal, enséñame tú cómo se ora, cómo se dice. Y en eso la voz me respondió, que todos los niños en esa escuela estén sanitos, que todos los niños en esa escuela estén protegidos, que todos sean felices, que todos aprendan en esta sesión de enseñanza que van a tener hoy día, que todos estén bien. Y entonces me di cuenta de mi error de percepción, de mi error de pensamiento. Podría parecer que yo estaba pensando bien al hacer la oración por mi hijo, pero la verdad es que era un pensamiento egoico. Solamente protejo a este que es mío porque es mi sangre y todos los demás no me importa si se enferman, no me importa si les va mal y no me importa que les pase algo. ¿Se dan cuenta cómo no funciona así? El curso afirma que cada criatura viviente es Cristo. Por lo tanto, tú tendrías que estar en la disposición de abrazarlos todos y no solamente con tu ego abrazar a quien crees que es de tu propiedad. Entonces, mi mente egoica poco a poco tenía que ir quebrándose y entrar en este juicio de mi propia mente para separar la espiga del trigo. Y de esa manera poder llegar a tener una mente recta, una mente más limpia. Todos ustedes están haciendo el proceso. Y cuando alcanzan un estado de claridad mental, a lo que pudieran llamar iluminación, en ese momento la división ha sido tan clara que tú te vas a quedar solamente con lo que es válido, los pensamientos de Dios en ti, con lo único real en tu mente. Y eso es entrar en el juicio final o en el final de los tiempos. ¿Por qué el final del tiempo? Ya dijimos, cuando amo, el tiempo colapsa, desaparece o tiende a desaparecer. Cuando no amo y me lleno de miedo y odio y rechazo, el tiempo se extiende para darme tiempo de aprender. Entonces, si yo estoy todo el tiempo en amor, todo el tiempo estoy entregando lo mejor, todo el tiempo perdonando y abrazando y cuidando a todos, todo el tiempo perdonándole todo a todos, en ese punto el tiempo empieza a colapsar hasta que llegamos al punto que llamamos el final del tiempo. En el final del tiempo se da también lo que el curso llama la revelación. Es el momento en el que has empujado tanto tus percepciones y tus sueños hacia la luz, que Dios mismo da el siguiente paso y te entrega el conocimiento. De haber tenido percepciones, ahora en cambio tienes el conocimiento de Dios y sabes perfectamente cómo son las cosas. Entonces ya todo se ha limpiado y el mundo que observas se transforma en un cielo para ti. Ya no ves el mundo como lo ve la gente regular, que está saltando de la posición egoica a la posición de luz, sino que ahora solamente existe una posición y es la única posición real. En el final de los tiempos has ingresado a la eternidad otra vez. No significa que el mundo se haya desaparecido, el mundo material sigue acá, pero la visión que tienes del mundo es completamente diferente. Tú ya te saliste del tiempo habitual porque ahora estás en la disposición de amar, ¿sí? Espero que se esté comprendiendo eso. De un rato vamos a verificarlo con sus preguntas. A ver, todavía tenemos unos minutos. Dice acá, el primer paso hacia la libertad comprende separar lo falso de lo verdadero. Este es un proceso de separación en el sentido constructivo de la palabra y refleja el verdadero significado de Apocalipsis. O sea que el Apocalipsis no está señalando en realidad la destrucción de nada, sino que estaría señalando a separar lo falso de lo verdadero, aquello que tiene sentido y es constructivo de aquello que no lo tiene y que tiene que irse.
Dice, al final cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. O sea, Dios lo hizo cuando generó sus creaciones y así lo vamos a hacer nosotros también con lo que estamos creando desde nuestra mente. Recuerdan en el inicio, en el Génesis, dice, y Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno. ¿Sí? Nosotros también vamos a entrar en ese estado. Eso es lo que llaman acá el juicio final. Y luego dice, a partir de ahí la mente podrá comenzar a contemplar sus propias creaciones con amor, por razón del mérito que tienen. Al mismo tiempo, la mente repudiará inevitablemente sus creaciones falsas, que en ausencia de la creencia que las originó, dejarán de existir. O sea, todos tus pensamientos equivocados, todos tus pensamientos egoicos, egoístas, pensamientos de ataque y de miedo van a diluirse porque no tienen su fundamento en lo real y sencillamente no existen. Por lo tanto, al encenderse la luz, todas las sombras desaparecen. Cuando se ha encendido la luz en tu mente, todo lo que hayas fabricado y que no era real se desvanece. Ahora, dice acá, el término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la idea de la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. O sea, como nosotros nos negamos a mirar la luz, ya no queríamos ver la luz de la creación, decidimos ver ilusiones como si las ilusiones fueran lo real. Y en el momento que las ilusiones de mis sueños pasaron a ser reales, el mundo real pasó a ser una ilusión para mí, ya no podía percibirlo. Por eso nos dice acá que esta es una percepción invertida. Si se examina objetivamente el significado del juicio final, queda muy claro que en realidad es el umbral de la vida. El juicio final es el umbral de la vida, porque realmente tú despiertas a la luz otra vez y descubres la vida eterna. No estás descubriendo condenación, ni infiernos, ni nada de eso. Eso es un cuento, esa es una percepción invertida. Tú quieres ver lo real y el juicio final, la separación de lo que no existe, de lo que sí existe en tu mente, esa separación te pone en el umbral de la vida. Dice entonces, nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. No te puedes someter a ti mismo a tu propio juicio final porque tú no te creaste a ti mismo. Puedes, no obstante, aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en la memoria solo lo creativo y lo bueno. O sea, tú no te puedes someter a tu juicio final a ti mismo porque tú no te creaste. Y Dios ya dijo que tú eras bueno y eras perfecto y eras santo. Así que nadie puede cuestionar eso. Pero sí puedes aplicar esta idea del juicio final a tus propias creaciones, a las fabricaciones de tu mente. Dice, puedes no obstante aplicarlo significativamente y en cualquier momento a todo lo que has fabricado y retener en tu memoria solo lo creativo y lo bueno. O sea, yo decido que esa memoria de cuando me chocaron en el automóvil está borrada. Decido que ese abuso que sufrí en la niñez no existe. Decido que esa persona robándome está pasado por alto, no me robó nada, yo se lo regalé, porque soy tan abundante que se lo he regalado. Y decido de esta manera todo lo bueno y suelto todo lo malo de mis fabricaciones mentales, ¿ok? Dice, eso es lo que tu mentalidad recta no puede sino dictar. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retengas en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Expiar es deshacer el error del mundo. Y para poder deshacer el error del mundo, tienes que deshacerlo en tu mente, que es la causa del mundo. Tus pensamientos son la raíz, son la causa. El mundo que observas es el efecto. Entonces, si yo hago un simulacro terrible con gente sufriendo, gente herida, y llamo a todas las zonas de mi sociedad para que se activen en el miedo, estoy llamando a la fabricación de eso, de ese efecto, es como que lo estoy pidiendo. De allí que se haya verificado en esas otras regiones del planeta cuando la gente estaba involucrando su pensamiento y su emoción en una sola dirección. Entonces, recuerden lo que dice acá, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, si un número suficiente de nosotros con toda la mentalidad colectiva enfocada en oración y en transformación positiva,
¿Podemos generar un milagro? Por supuesto que sí, pero requiere de un grupo orientado en esa dirección, ¿sí? Entonces, espero que se haya entendido lo que es el significado del juicio final desde la perspectiva de un curso de milagros. Ahora, ya casi estamos por empezar a iniciar las preguntas de ustedes, pero antes de iniciar, hay muchos de ustedes que telepáticamente me están diciendo, ok, eso es el final o el juicio final, pero ¿qué tal de cómo se va a acabar el mundo? ¿Va a terminar el mundo o no? El curso de milagros te dice que el mundo acabará cuando su sistema de pensamiento se haya invertido. O sea, cuando hayamos dejado de ver el ataque y el miedo y nos enfoquemos en el amor. Ahí el mundo se acabará completamente. Dice, hasta entonces, algunos fragmentos de su mentalidad darán todavía la impresión de tener sentido. Luego dice, el mundo acabará con alegría porque es un lugar triste. Cuando la alegría haya llegado, el propósito del mundo habrá terminado. El mundo acabará en paz porque es un campo de batalla. Cuando la paz haya llegado, ¿qué propósito podrá tener el mundo? El mundo acabará entre risas porque es un valle de lágrimas. ¿Quién puede seguir llorando allí donde hay risa? Y solo el completo perdón da lugar a todo esto para bendecir el mundo. El mundo partirá en bendiciones, pues no acabará como comenzó. Convertir el infierno en cielo es la función de los maestros de Dios, porque lo que enseñan son lecciones que reflejan el cielo. Siéntate ahora por un momento con verdadera humildad y date cuenta de que puedes hacer todo lo que Dios desea que tú hagas. No seas arrogante ni digas que no puedes aprender su programa de estudios. Su palabra afirma que tú sí puedes aprender. Su voluntad se hará. No puede ser de otra manera. Y da gracias de que así sea, porque su voluntad es buena para ti. Espero que se haya entendido este mensaje. Como ven, la visión del curso de milagros en relación al juicio final es total y absolutamente positiva. De igual manera, el fin del mundo es un fin de felicidad. ¿Cuántos de ustedes que han soñado o que recuerdan un sueño se acuerdan exactamente de cómo inició el sueño? ¿Verdad que no? Sin embargo, la mayoría de ustedes sí se acuerda cómo se desarrolló y cómo termina. Bueno, el curso dice que este sueño del mundo termina como inició, ¿no? Termina en desaparición, porque este mundo no es real. Y si el sueño era acerca de dolor, ahora termina en la paz. Si el sueño era acerca de sufrimiento, ahora termina en alegría. Si el sueño era acerca de guerra, ahora termina en la armonía y en la unidad de todo. Así es como el mundo termina. Entonces, no se anticipen a esperar destrucciones, terremotos, huracanes, ni cosas de esas, sino que piensen, esas son simplemente las crisis que ocurren acá. Yo voy a interpretar esto desde lo positivo, de modo que los efectos de eso no sean mayores ni afecten a mi gente tampoco. Todo va a estar bien. Ahora sí, le cedo la palabra a mi amiga para que pueda dirigir las preguntas de la gente que probablemente ya está planteándolas. Pues muy bien, muchísimas gracias, Enrique, por toda la información que acabas de compartir con nosotros. Antes de darle paso a las preguntas, es el momento de recordarles a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y tiene un objetivo fundamental, difundir conocimiento. Y para eso tú puedes ayudarnos. Estamos buscando a colaboradores que les guste escribir, bien sean periodistas o no, que quieran compartir con nosotros noticias positivas que estén ocurriendo en cualquier parte del mundo. Así que si estáis interesados o interesadas, meteos en mindaliatelevisión.com, hay una pestañita arriba a la derecha que pone colabora y ahí encontraréis toda la información que necesitéis para contactar con nosotros. También recordaros que debajo de este vídeo, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para suscribirte a nuestro canal de YouTube y recibir recordatorios. También para visualizar vídeos que ya han sido publicados. Encontraréis información para haceros voluntarios si queréis de Mindalia o para hacer una donación económica a la ONG Mindalia si es así como lo deseáis. Y ahora sí, Enrique, vamos a pasar ya a la primera pregunta. Gracias. Bien, pues nos dice Jessie desde México, ¿cómo reaccionar a tantas catástrofes y a quién creer? Sobre todo si existe o no la reencarnación. Esa es la pregunta de Jessie.
Ok, Jesse, no creas en nada que te esté inyectando miedo. No creas en ninguna profecía que anticipe destrucción o malestar. Eso no quiere decir que tú no vivas en un espacio de seguridad o tratando de generar un espacio donde te sientas cómoda. Significa simplemente que no vas a prestar atención, vas a hacer oídos sordos de las cosas que parecieran maldecirte con sus anticipos. Entonces tú no tienes por qué dejarte llevar por ese temor. Lo que tienes que hacer más bien es bendecir a esa gente y visualizar un resultado completamente opuesto. Porque las profecías que son malas, que son negativas, son solamente una advertencia de que debemos corregir el rumbo, cambiar las cosas desde nuestra mente. Y aquellas profecías que son positivas y buenas, entonces nos están marcando la ruta de dónde debemos poner más energía para que eso se manifieste. Entonces, no sientas ningún temor de eso. Y el tema de la reencarnación yo creo que lo vamos a tomar como un tema completo. En algún momento en Mindalia probablemente lo desarrollemos con 1 hora y media total porque hay mucho que hablar acerca del tema de la reencarnación. Si es que es real, si no lo es, si es un símbolo, de qué se trata, por qué tenemos estos efectos cuando hacemos una regresión a vidas pasadas, qué cosa es una vida pasada en realidad, todo eso lo vamos a tocar en algún momento, pero no está directamente relacionado al tema de hoy. Gracias por tu pregunta, Jessie. Bien, pues nos dice Alejandra desde Argentina. El juicio final, que lo define como liberación del miedo y conciencia del amor, ¿es un proceso individual, es masivo, es mundial? ¿Solo depende de nosotros mismos? El juicio final, Alejandra, es un proceso que va a ocurrir de forma colectiva cuando un grupo suficiente de nosotros ya esté orientándolo. Podemos llegar a una masa crítica necesaria como para transformar las condiciones del mundo, pero eso va a ocurrir cuando ya haya un grupo lo suficientemente grande como para precipitar las cosas, ese cambio. Mientras tanto, hacemos la labor de estar dando esta información a todos para que la gente se vaya así liberando del miedo y cada vez existan más de nosotros en un estado de conciencia en donde podemos precipitar lo positivo y más bien eliminar las posibilidades de efectos negativos en nuestro entorno. Entonces, ocurre de manera individual cuando tú en tu proceso interno de sanarte alcanzas el final del tiempo para ti misma. Y ocurre a nivel global y colectivo cuando hay suficiente gente creyendo en lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos a los 1700, nadie probablemente en esa época podía creer en la posibilidad de comunicarnos de un país a otro a través de un dispositivo. Ahora es de absoluto conocimiento para toda la humanidad que existen dispositivos que son los celulares y que nos permiten comunicarnos de un país a otro, los teléfonos. Entonces, cuando hay un grupo suficiente, ese evento puede hacerse de toda la colectividad, puede convertirse en un instrumento de uso para todos. Bueno, cuando hay un pensamiento real y poderoso que es compartido solo por una mente, esa mente va a empezar a encender la luz, pero esas otras luces que se encienden van a empezar a encender otras más, y así son las conciencias, esparciéndose. No hay debilidad en ellas, sino que se multiplica la labor. Es como una vela, ¿verdad? Por compartir su luz con otra vela que se acaba de encender, no se ha hecho esta más baja, sino que sigue brillando igual y ahora tenemos 2 velas iluminando. Bueno, cuando tu conciencia, Alejandra, la mía, la de Jesse, la de todos escuchando, empiecen a encenderse, vamos a empezar a encender otras más. Y cuando haya suficientes, el mundo va a estar lo suficientemente iluminado como para que el proceso del juicio final sea un evento colectivo. Gracias. Bien, pues pregunta Helker desde Argentina. ¿Cómo hablar del curso de milagros con quien no cree en Dios o en Jesús? Pues, Helker, no hables del curso de milagros ni de Jesús. El curso de milagros no es en realidad una prédica que trate de involucrar la imagen de alguien. No es como que estamos viendo a la imagen de Jesús como un redentor, como se hace en otras corrientes dentro del cristianismo. En el caso del curso de milagros, tú tomas la enseñanza, la vives, transformas tu vida y no necesitas realmente hablar de Jesús a menos que sea un tema en común con esa persona, porque si le hablas de Jesús cuando él teme a la imagen de Jesús como redentor, entonces va a salir corriendo y ahí perdiste la oportunidad de generar un espacio de unidad. Yo en mis clases del curso de milagros he tenido personas que han sido ateas, totalmente ateas, no solamente que no creían en la imagen de Jesús, sino que no creían en Dios tampoco. Sin embargo, les llamó la atención el mensaje de fondo. Empezaron a vivirlo, empezaron a transformar sus mentes y de pronto, de forma natural, ellos llegaban a decir, ¿sabes qué? Yo me consideré ateo por mucho tiempo
y en este momento ya no creo. Ahora tengo la certeza de Dios. Y eso es muy diferente. Hay una distancia abismal entre creer y realmente saber. Entonces, esa clase de certeza es lo que queremos que llegue al corazón de la gente. No trates de convencer a nadie. Pues si tú luchas por tratar de convencer a alguien, lo que estás diciendo es que no tienes una base firme en tu propia creencia. Tú no tienes certeza, por eso tratas de imponerle a los demás. No trates de hacer eso. Más bien, empieza a encontrar las cosas que tenemos en común. Empieza a vivir el curso de milagros y convertirte así en un ejemplo de vida para los demás. El mejor consejo que le puedes dar a otros es tu buen ejemplo, no tu discurso, no tus palabras. Si es que ellos no están dispuestos a ver discurso, por lo menos van a observar cómo tú haces las cosas, qué es lo que va bien en tu vida, y se van a interesar y van a querer hacer lo mismo que tú. Esa es la mejor versión del curso de milagros que puedes dar, tu buen ejemplo. Gracias. ¿Hay Bien, alguna bueno, otra? dice Silvia, sí. Dice Silvia desde España, tengo 15 años, estoy muy conectada conmigo misma. ¿Cómo puedo seguir creciendo y ayudar más a los demás? ¿Me podrías orientar? Silvia, a tu edad, a los 15 años, a mí me encantaba meditar. Yo creo que si yo pudiera ir hacia atrás y volver a ver mi vida, no cambiaría nada, sino que volvería a meditar como lo hacía en ese tiempo, con la intensidad, con ese deseo de abrirme a la luz. Y estás en un periodo muy importante, porque es un periodo de cambios. Los 15 años, tu adolescencia, vienen experiencias nuevas, y creo que cuanto más vayas hacia adentro en tu meditación y reconozcas quién eres, tu encuentro con el mundo va a ser cada vez más armonioso. Entonces yo te recomiendo que medites mucho. La introspección, la reflexión, el aprender alguna modalidad simple de meditación y ser consistente con ella, practicar todo el tiempo. Eso va a aclarar tu mente, va a limpiarla y va a sacar a flote los pensamientos de Dios que ya existen en ti. Porque la mente egoica es una fabricación, una suerte de máscara que colocamos encima de nuestra mente recta. Entonces, al meditar, yo voy más allá de la máscara y encuentro quién realmente soy. Eso te va a ocurrir si practicas la meditación de forma constante. Entonces, es mi consejo para ti, Silvia, que lo hagas todos los días, si puedes hasta 2 veces al día. Para mí se convirtió en una práctica, en un hábito, y te digo que me transformó la vida, porque hasta el día de hoy yo atribuyo mucho de lo que avancé al periodo de la adolescencia, porque fue un periodo muy importante y muy bonito. Entonces, ojalá que lo puedas aprovechar de la misma manera meditando. Gracias por la pregunta, Silvia. Bien, pues dice Rosa desde España que solo quiere darte las gracias por lo bien que explicas el curso de milagros, que te sigue y que tus aportaciones van complementando su lectura. Encantado, Rosa. Me alegra que estés por allá escuchando y que estemos conectados a través de la distancia. Estos vehículos separados, dice el curso, que no significan nada. Y lo que realmente somos es una solamente, una mente unificada. Entonces, lo que sea que observes en mí está en ti también. No lo dudes, que todas las cosas que yo comento aquí y todo lo que digo que podemos hacer, tú también lo puedes hacer. Gracias. Bien, pues dice Diana desde España, decidir que nuestra mente elija todo lo bueno, ¿no puede ser también un autoengaño? ¿Puedes repetirme la pregunta, por favor? Sí, decidir que nuestra mente elija todo lo bueno, ¿no puede ser también un autoengaño? Interesante pregunta. Eso significaría que yo todavía estoy con una mente en dualidad, que tengo todavía una mente que concibe lo malo como lo bueno. Y entonces orientarme solamente a lo bueno, entre comillas, que yo creo que es bueno, pero puede ser malo para otros, podría ser un autoengaño, nos dice nuestra amiga. Es cierto y es interesante lo que plantea, pero aquí viene la instrucción del curso de milagros. El curso afirma de que tú no tienes el criterio adecuado para determinar lo que es bueno o malo todavía. Y por lo mismo tienes que aprender a dejarte guiar. Entonces, cuando yo no sé qué es lo correcto, yo pregunto, Espíritu Santo, por favor, indícame de qué manera puedo yo hacer esta situación. Yo me abro a recibir, me pongo humilde, me pongo receptivo y te voy a oír y voy a esperar tu respuesta. Y quiero que cuando la respuesta llegue, llegue de tal manera que yo no tenga duda absoluta de que eres tú intercediendo a mi favor y ayudándome a pensar como Dios. Así que me dejo guiar por ti. Entonces, si te fijas, no soy yo el que decide lo que está bien o lo que está mal. El único que puede hacer este juicio es el Espíritu Santo, la voz de Dios en ti, tu conciencia superior.
el angelito sentado en este lado del hombro, si lo quieres ver así. Entonces, no pretendas que tú puedes elegir lo que está bien. Como yo les conté en el ejemplo hace un rato, yo pensaba que estaba bien orar por mi hijo y el Espíritu me reveló que lo correcto era orar por todos los hijos y por todos los niños. De igual manera, cuando tú recibas instrucción directa del el Espíritu va a aclarar la situación y te va a hacer ver cómo el bien siempre se orienta a la unidad de todos. Si el bien que tú estás tratando de determinar solo te beneficia a ti, probablemente no es bien ni es amoroso, es una falsedad, es una forma de autoengaño, como bien dijiste. Pero si el bien al que apuntas está tratando de generar armonía y beneficiando a todos los involucrados, no nada más a ti, probablemente es la guía del Espíritu Santo. Entonces, acostúmbrate a ser guiada. Cuanto más te guíe, más atento va a estar tu oído a la guía de este Espíritu. Y tu certeza acerca de cómo puede mejorar tu vida se va a convertir en una plataforma tan poderosa para ti que desde ella vas a poder apoyarte para lanzarte al mundo. Pero para eso necesitas primero llegar al reconocimiento de que tu mente en este momento no tiene el criterio adecuado para definir bien lo que está bien y lo que está mal. Y por lo mismo tendrías que ser guiada a entender qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. No se trata entonces de que tú separes al mundo en el sentido de acá está lo bueno, acá está lo malo, sino de cómo puedo llevar a integrar las cosas. En los evangelios apócrifos hay una cita en la que se le pregunta a Jesús, uno de sus apóstoles le dice, ¿cuándo llegará el reino de los cielos? Y Jesús dice, cuando de dos hagáis uno solo, cuando el macho no sea ya macho ni la hembra hembra, sino que sean uno, cuando de dos ojos hagáis uno, cuando lo alto sea como lo bajo y lo ancho como lo angosto, entonces el reino de los cielos estará entre ustedes. Lo que nos está diciendo es cuando hayas abolido la dualidad, cuando más allá de lo que está bien y lo que está mal, tú seas capaz de hacer lo correcto, entonces es cuando el reino de los cielos estará contigo. Gracias por la pregunta. Bien, pues nos dice Patricia desde Colombia, ¿todos somos uno? ¿Cómo entenderlo si todos no vivimos desde el amor? ¿Cómo hacer que funcione? Dios creó lo bueno y lo malo. No, Patricia, Dios no creó lo malo. Y todo lo que Dios ha creado es perfectamente bueno. Desde la perspectiva del curso, Dios solamente crea en perfección. Por lo tanto, no podría crear el mal. El mal, o lo que nosotros llamamos mal, es una proyección de la mente del Dios Hijo que quiere mantenerse separado del Padre. Y como el Padre le ha entregado libre albedrío, el Dios Hijo ha elegido, ha decidido oponerse a la voluntad de Dios, fabricando esto que ahora llamas el mal. Entonces, el caos, la enfermedad, la muerte y todas las cosas que observas en el mundo no son una creación de Dios, son una proyección falsa de la mente del Dios Hijo. Pero es tan poderoso que es capaz de hacerlas real para sí mismo. Ahora las ilusiones han pasado a convertirse en algo concreto para él. Y si ahora las ilusiones son algo concreto, lo real ha pasado a ser invisible. ¿Te das cuenta? Entonces ahora el bien nos parece algo tan difícil de alcanzar y creemos que el mal tiene una existencia real. Y ahora decimos la única manera es balancearlos, balancear bien y mal. El curso te dice, no, no es así. En esencia, tú eres la perfección de Dios. Por lo tanto, eres perfectamente buena. Y de hecho, eres más allá de buena. Y no solamente tú, sino todos los seres vivientes lo son. Que en el sueño podamos manifestarnos a veces como malos, a veces como buenos, a veces criminales, a veces personas honorables. Eso es parte del sueño. Pero en la realidad de Dios, todos sus hijos son perfectos y santos. Y en ese sentido, todas las mentes son en realidad una solamente. Son la mente del Dios Hijo. El Dios Hijo que todavía no ha entrado en el sueño de caos. El Dios Hijo que, aun cuando sueña separación, en esencia sigue siendo uno, sigue siendo un solo soñador. Entonces tú tienes que llegar a ese punto en el que reconoces que ciertamente somos uno solo. ¿Cómo se trabaja? Dijiste esa unidad de todos, entregándole tu perdón a todos y a todo, manteniéndote en unidad y en servicio constante de tus semejantes. Esa es la manera de llegar al reconocimiento de que todas las mentes son una solamente. Cuando eso ocurra, tu mente va a estar tan sintonizada que tú vas a estar en los lugares donde se te requiere, donde se te necesita. Y va a ocurrir que los milagros empiezan a manifestarse. Pero para esto requieres tener esta disciplina constante de eliminar todo el miedo de tu mente, miedo en relación a tus hermanos, para empezar a
perdonarlos, amarlos y sentirte ya en comunión con ellos. Yo conté en una experiencia pasada en otro video, debe estar en mi canal de YouTube. Ahí cuento que en cierta ocasión yo había estado manejando mi auto cuando sentí una taquicardia muy fuerte. Y yo de inmediato me di cuenta de que esa taquicardia no era un problema cardíaco, era algo que estaba presionando mi pecho. Cuando cerré los ojos y quise ver, me proyecté al interior de un avión. Era un avión de American Airlines y el avión se estrelló contra una montaña en Colombia. Esto es el año 1995. El accidente realmente ocurrió. Yo lo estaba viendo desde la ciudad de San José, aquí en California, y el incidente estaba ocurriendo en Colombia. ¿Qué ocurre en ese punto? Que yo me sentí muy mal, en dolor, pensando, ¿para qué se me permite ver algo que está ocurriendo si no se me permite corregirlo? Bueno, esa noche cuando llego a la casa y veo las noticias y veo que realmente había ocurrido el accidente, yo estaba llorando, me metí a mi cuarto sintiéndome muy mal y de pronto sentí otra vez la presión en el pecho y dije, si está todavía la posibilidad de hacer algo, permítanme hacerlo. Y en ese momento sentí que me sacaban y me iba al lugar. He llegado al sitio donde los escombros estaban todavía ardiendo, los cuerpos de rescate no habían llegado porque era una montaña alta y era de noche en Colombia, pero nos tocó rescatar, digamos, las conciencias de esas personas que todavía estaban en miedo. A pesar de que sus cuerpos habían muerto, sus mentes todavía seguían atrapadas en la escena del accidente. Y lo que tuvimos que hacer en este caso era sacarlos a cada uno de ellos del miedo y entregarlos a la luz, llevarlos a trascender la forma física, integrarse otra vez de retorno al Padre. Esas cosas pueden resultar naturales cuando tú estás procurando siempre la unidad con todo. Cuando ocurre un malestar global en alguna parte del planeta, es como si el planeta te pidiera ayuda, o como si ese grupo humano te pidiese, por favor, ayúdanos a poner en equilibrio esto que ha pasado, ayúdanos a liberar el miedo que está ocurriendo en este sitio. Todo eso es posible cuando tú cultivas tu mente de esa manera. ¿Okay? Aquí no estoy hablando de poderes extrasensoriales. Todos estos poderes les pertenecen a cada uno de ustedes. Si ustedes ven poder en eso, les digo, el único poder es el poder del amor que hay en ustedes para servir a los demás. Si ustedes pueden ponerse en ese plano de servicio, entonces todo lo demás es ejercer ese poder todo el tiempo. Gracias por la pregunta, Patricia. Bien, pues dice Alma desde México, ¿cómo soltar? ¿Cómo ser menos mentales? ¿Cómo vibrar sin miedo si el mundo está lleno de violencia? Ok, aceptemos la situación entonces, Alma. El mundo está lleno de violencia. Bueno, yo te digo que para poder ver un mundo de violencia, tiene que haber violencia en tu mente. Tienes que haberla contemplado por mucho tiempo aquí adentro para luego poder proyectarla. Porque te digo, también hay mucha belleza en el mundo y hay mucha armonía. Y hay gente haciendo enormes donativos para ayudar a las personas en Puerto Rico. Y también hay gente que ad honorem y sin pedir ninguna gratificación están dando clases a niños en lugares deprimidos económicamente. Hay personas construyendo pozos gratuitamente en África para dar agua potable a las poblaciones. Hay cosas maravillosas que están pasando y de hecho están pasando más cosas buenas que malas. Pero como mi mente está enfocada en que todo está en miedo y todo está en malestar, a la hora de proyectar un mundo, todo lo que veo es un mundo de malestar y miedo. Cambia de mentalidad, amiga. El paso primero que tienes que dar es cambiar de mentalidad, eliminar el miedo de tu mente. No trates de que el mundo cambie para tú cambiar. Más bien cambia tú, de modo que el mundo pueda seguir tu ejemplo. Yo quiero que exista paz en el mundo, tengo que convertirme en la paz. La gente me dice, ¿cómo puedo experimentar el cielo? Y yo les digo, tienes que ser un cielo. La luz de los objetos que observas allá afuera, esas estrellas brillantes, la belleza que aprecias está dentro de ti. Para poder ver el cielo, sé un cielo. Esa es la manera. Gracias, Alma. Bien, pues continuamos. Dice Daniela desde Perú, ¿qué es la energía Kundalini? Daniela, dicté una charla completa acerca del tópico y me quedé corto hablando del tema en otra plática de aquí de Mindalia. Probablemente vas a encontrar esa explicación en una de las charlas antiguas que dicté. Es una explicación bastante larga, una experiencia personal. Tiene que ver con el despertar de la energía vital dentro de ti y con la expansión de la conciencia. Te recomiendo que veas ese video de Mindalia en el archivo que probablemente tienen aquí mismo. ¿Ok?
Gracias por la pregunta, Daniel. Bueno, este es un nick, AL parece que es el nick, y dice, al creer en el ego también es creador de señales. A veces me alineo con mi ser, pero pasa algo que contradice todo lo que he trabajado en mi mente. Claro, el ego genera señales. Claro, tú has permitido que el ego tome control de una porción de tu mente. Una vez que el ego pareciera estar en control, entonces tú pareciera que estás luchando con algo real, pero el ego solamente existe porque tú le has dado cabida en tu mente. Y en el momento en que tú renuncies a seguir sus consejos y te orientes solamente a seguir la pauta del Espíritu Santo, entonces vas a notar cómo el ego empieza a disminuir. No se trata de destruir al ego, ¿ok? Porque si tú tratas de pelear con el ego, lo haces real y el ego no existe en realidad, es una fabricación en tu mente. El pelear está diciendo es algo muy poderoso contra lo que tengo que combatir. No, en primera instancia no es real y la manera de combatirlo es en realidad trascenderlo, no prestarle atención, ir más allá del ego, empezar a pensar como piensa Dios. Esa es la manera de limpiar tu mente, al punto de que la voz del ego se haga tan diminuta, tan pequeña, que ya no tenga ninguna injerencia en tu vida. Espero que se entienda, Al. Gracias por la pregunta. Bien, pues dice Daniel, ¿cómo se comunica el Espíritu Santo cuando perdonas y sueltas? ¿Cómo se comunica el Espíritu Santo? A través de todo. El Espíritu Santo puede usar todo lo que tú has fabricado, hasta el automóvil en el que te mueves, la luz de tu habitación, el vaso en el que te serviste agua, el comercial que viste en la TV o el cartelón que apareció en la autopista. El Espíritu Santo puede estar en la voz de tu mamá hablándote por teléfono o en la persona que está conversando con su novio en la línea del mercado. El Espíritu Santo está en todas partes y en el momento que tú solicitas su guía y te abres a recibir, tienes que ser totalmente humilde para aceptar, no importa de dónde venga su voz, y para dejarte guiar por eso que llegó. Y cuando llegue la información, pídele la certeza, dile, quiero cuando reciba esto que llegue también a mi corazón la certeza de que eres tú. Nunca le pidas al Espíritu Santo por un resultado específico, pídele por un estado interno. A lo que me refiero es que no le pidas, por ejemplo, castiga a tal persona por lo que me hizo, porque ni siquiera te va a escuchar, olvídate de eso. Más bien pídele, Espíritu Santo, por favor, genera en mi entorno los eventos que me puedan inducir a experimentar paz. Ayúdame a pasar por las experiencias que sanen mi mente y la limpien por completo de este rencor. Espíritu Santo, permíteme experimentar felicidad aún en medio de esta situación desesperada. Entrégame los elementos para yo poder presenciar cómo este problema fuera de mí se arregla. ¿Se dan cuenta? Yo no le estoy diciendo, hazlo tal y como te lo digo. No, yo estoy diciendo, ayúdame a corregir, enséñame cómo. Y entonces llega esta impresión de energía, esta idea, este nuevo elemento en el juego que corrige toda la situación. Y entonces te llenas de la certeza, esto es el Espíritu Santo, está haciendo su trabajo y ciertamente está escuchando todo lo que yo le digo. El Espíritu Santo nos escucha a todos, no nada más a la gente que se porta bien, en realidad está escuchándonos a todos todo el tiempo. Entonces no tengas ninguna pena en pedirle. No debe estar ocupado con la gente en África, para nada. Él está pendiente de todos, todo el tiempo. Así que ten la seguridad de que te está escuchando, Daniel, y aprende a pedir un estado interno. No pidas un objeto, una cosa. Pide un estado interior y pide la corrección para los eventos de allá afuera que no te gustan. ¿Ok? Gracias por la pregunta, Daniel. Pues dice Maya desde Chile, ¿cómo puedo empezar a leer, practicar y hacer los ejercicios del curso de milagros si no tengo mucho tiempo al día? Maya, si tienes tiempo para ver la televisión y conectarte con Mindalia, estoy seguro de que tienes tiempo. Si tienes tiempo para salir con tus amigos o para ver tu telenovela, para escuchar radio mientras vas manejando el auto, para sentarte en una banca o para ir en el autobús, entonces tienes tiempo. Las lecciones del curso no tienen que hacerse de manera estricta en un templo ni en un altar. No, tú vas caminando por las calles y vas repitiéndote. Estos pensamientos no significan nada.
estos pensamientos que contemplo ahora no significan nada, esta preocupación que tengo no significa nada, este pensamiento acerca de pelearme con mi primo no significa nada, y vas trabajándolo en tu mente. Entonces, el mundo externo jamás se va a poder convertir en un obstáculo para el trabajo de tu mente. Y el trabajo de las lecciones es un trabajo mental. El curso está apuntando a la limpieza de tu mente. Cuando tu mente se haya limpiado, el tiempo te va a alcanzar para todo. Porque en realidad, como dije, el tiempo se extiende o se acorta dependiendo de la necesidad de tu conciencia, de si estás dispuesto a amar o no. Entonces, no excusas para no hacerlo. El curso de milagros supuestamente dice que debería hacerse una lección por día, porque hay 365 lecciones que cubren todo el año. Pero yo digo que tú puedes hacerlo en el orden que quieras y puedes ir a tu propio ritmo. De hecho, yo nunca he hecho las lecciones una por una en línea hasta completar el año. Yo las he hecho a mi propio ritmo. Quizá me pasé del año, hice en 3 años las lecciones, pero las hice y eso es lo importante. Ser disciplinado como para aprender cada una de ellas. Eso es lo clave aquí. Gracias por la pregunta, Maya. Bien, pues dice José Luis desde Argentina, ¿el fin del mundo se puede revertir? ¿Para qué querrías revertirlo si acabamos de decir, Luis, que el fin del mundo termina en risas y termina en paz y termina en alegría? ¿Sí me entiendes? El fin del mundo que habla de destrucción, de tsunamis, de terremotos, no existe. Los terremotos y los tsunamis ya están acá. El malestar y la guerra ya está aquí en medio de nosotros. Eso es el mundo. Esas son las condiciones de caos y de dualidad que definen al mundo. El mundo no va a acabar en la manera como fue. El mundo va a acabar en lo opuesto. Va a acabar en la risa de los niños, el mundo va a acabar en la unificación de todo, va a acabar en la paz. Entonces, no tienes tú que tratar de deshacer un fin del mundo imaginario. Lo que tienes que hacer es empezar tú a vivir en paz para acelerar el proceso. Deja que el final de los tiempos llegue a ti primero. Y una vez que lo hayas aprendido, entrega ese final de los tiempos a todos tus hermanos, de modo que todos ellos puedan alcanzar también ese sentido de eternidad y puedan vivir ese final de los tiempos y ese juicio final ahora. Gracias por la pregunta, José Luis. Bien, pues dice Marisela, estoy haciendo las lecciones del curso de milagros, estaba en la lección 226 cuando pasó lo del temblor de México y desde entonces lo dejé. ¿Tengo que iniciar de nuevo o continúo? Continúa, amiga. No sé cuáles fueron los motivos por los que lo dejaste. Bueno, mencionas el terremoto, me imagino que te asustaste por eso o ya no tenías las condiciones para continuar, pero el tema es que donde sea que te hayas quedado, empieza otra vez, reanuda. O sea, nadie te está deteniendo, es solo tu mente la que te hace sentir como que pudieras detenerte o que hay algún valor en detenerte, pero yo digo que continúes, que encuentres otra vez el ritmo de las lecciones. Por ejemplo, yo en mi canal de YouTube enseño el curso de milagros todos los días lunes, pero no hago el orden específico de las lecciones. O sea que las lecciones que van del 1 al 365 yo ni siquiera las he tocado todavía. Yo simplemente voy siguiendo el texto. Y de esa manera yo digo que podemos ir comprendiendo el fundamento, la base. Ya cuando terminemos de desarrollar el texto, nos iremos entonces a la parte de las lecciones. Pero si ustedes sienten que las lecciones son más puntuales, más claras, más directas, empiecen por las lecciones. No hay ningún problema. Ahora, cuando tú dices que estabas siguiendo la lección 226 y como hubo el terremoto paraste, la lección 226 del curso dice, mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él. Cuando dice eso, no se refiere a que estás pidiendo la muerte, ¿ok? Te digo esto porque algunos se asustan con las ideas del curso. Y nuevamente, el curso dice que la muerte no es ninguna solución. Entonces, cuando la lección 226 te dice, mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él, a lo que se refiere es el hogar que está dentro de mí, el cielo del espíritu que mora en mí. Me apresuraré a llegar a él, mi hogar me aguarda, o sea, me apresuraré a tener la conciencia de Cristo aquí y ahora. Nuevamente, la muerte no te lleva al cielo, es tu hermano lo que te lleva al cielo. La puerta de acceso al cielo es tu hermano. Cuando tú lo perdonas, cuando tú lo amas, cuando tú lo cuidas, cuando tú sirves a tus semejantes, cada uno de ellos se siente salvado. Y
En cambio, te devuelven a ti esa misma salvación, el sentido de ser salvado. Y ahora dos ingresaron al cielo como uno solo. La lección 226, mi hogar me aguarda, me apresuraré a llegar a él, no se refiere a la muerte, no lo malinterpretes, ¿ok? Si no has entendido y esa lección te infunde miedo, Espíritu Santo, ilumina mi mente y permíteme comprender a qué se refiere esta lección. Así como la Biblia, el curso también puede ser malinterpretado cuando tú no te dejas guiar por el Espíritu Santo. Por ello, la intención aquí no es que tú interpretes lo que está bien o mal, sino que te dejes guiar, que aprendas a que sea el Espíritu Santo quien está depositando los pensamientos adecuados en ti. Gracias por la pregunta, amiga. Bueno, pues dice Yasmín desde México, ¿cómo transmitir mensajes positivos a mis seres queridos? Ya que mi familia y yo tendemos a tener mucho miedo a las catástrofes en general y eso nos ocurre desde hace ya generaciones. Lo que va a hacer Yasmín, vas a copiar el link de este video en Mindalia y lo vas a pegar en las redes sociales tuyas y en todos los correos electrónicos de tus familiares que quieren tener una visión más positiva de esta situación o a quienes quieres comunicarles la esperanza de lo que el curso de milagros dice. Si no lo puedes hacer todavía por tus propios medios, tienes este medio de Mindalia para ayudarte. Mira todas las charlas que se dan aquí, todo el valor que se entrega a la comunidad internacional. Entonces, aplícate a distribuir esa información, porque lo que sea que das, tú lo recibes también, y cuanto más lo das, más lo tienes. Entonces, no lo puedo hacer por mi cuenta. Ok, recomienda mi canal donde estoy enseñando el curso de milagros todos los lunes. Vas a encontrar de esa manera que sí hay recursos allá afuera. Si yo no puedo decirlo, por lo menos puedo llevar a la persona de la mano al lugar donde pueda encontrar esto. ¿Ok? Espero que te sirva, Yasmín. Hazlo de esa manera. Bien, pues dice Gabriel desde España, ¿se puede anular o solo suavizar el karma negativo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí, sí, ¿se puede anular o solo suavizar el karma negativo? Se puede anular o suavizar el karma negativo. Um, Imagínate un hombre ciego y que tú dijeras, ¿se puede curar la visión o nada más devolverle un poquito la luz para que más o menos vea luz, no importa si no ve los objetos? No, ¿verdad? El milagro sería devolverle la visión completa. Cuando Jesús estaba frente a este hombre ciego, los apóstoles le preguntaron, ¿es este hombre ciego porque pecó antes de nacer, quizá en una vida pasada, o por los pecados de sus padres? Y Jesús respondió, ni porque haya pecado antes de nacer, ni por los pecados de su padre, sino para la gloria de Dios. Y le coloca las manos en los ojos y le permite recuperar la vista. Lo que Jesús te está diciendo allí es, ve más allá de cualquier idea de karma, cualquier idea de causa y efecto, y entrégate simplemente al amor. Entrega lo mejor de ti. La ley del amor trasciende la ley del karma. Si yo, por ejemplo, he cometido el error de robar a alguien y estoy todo el tiempo esperando, la voy a pagar lo que hice, merezco un castigo por lo que hice, eventualmente alguien me va a robar a mí y a eso le llamo karma, causa-efecto. Pero, ¿qué tal si yo robé cuando tenía 17 años? Y ahora que estoy adulto, digo, todavía me da vergüenza y me da pena lo que hice. Entonces ahora voy a empezar a actuar lo contrario. Me voy a una persona que veo que necesita algo sin decirle nada. Hago un sobre, le hago dinero y le dejo ahí el dinero, que la persona lo descubra y que diga ahí, este es un regalo para ti, anónimo. Se dan cuenta del despertar de esa persona que estando en necesidad de pronto recibe un regalo como este y se da cuenta de que hay alguien allá afuera fijándose en su malestar y que quiere hacerle el bien. Tú en ese momento, por amor, estás curando a esa persona y eso está lavando tu karma. Entonces, el karma no tiene razón de ser cuando tú actúas desde el amor. La ley del amor siempre va a trascender a la ley del karma. No importa cuáles fueron las causas. Si tú siembras causas positivas en el presente, todas las consecuencias de esa causa original se borran. Y cuando no hay causa original, no hay efectos. Por lo tanto, el karma no tiene por qué existir. Espero que se entienda, Gabriel. Gracias por la pregunta. Bueno, pues vamos a lanzar ya la última pregunta. Dice Elizabeth, ¿puedo usar solo el libro de ejercicios o necesito los 3 del curso de milagros? Y yo te recomendaría, Elizabeth, que leas el texto también. El texto es muy, muy rico en información, en ideas que son claves para poder entender las lecciones.
De hecho, el libro de lecciones está inspirado y es una forma de resumen del libro de texto. Entonces, todas las lecciones, las 365 lecciones, tú las vas a encontrar dispersas en el material que es el texto del curso, que es el material más voluminoso. Te recomiendo que leas el texto y que vayas simultáneamente desarrollando las lecciones. Y solamente cuando tengas un cuestionamiento de términos, no entiendo lo que es el juicio final, no entiendo cómo se va a acabar el mundo, te vas entonces al manual para el maestro y buscas ahí lo que necesitas y probablemente lo vas a encontrar. El manual para el maestro es una explicación de términos, es la aclaración de ciertos conceptos que pueden resultar todavía de duda cuando uno lee el texto. Así que cada uno de estos textos se complementan. Si yo te dijera qué cosa deberías hacer primero, yo te sugeriría leer el texto primero. Eh, si tienes el tiempo, hacer el texto y las lecciones simultáneamente y apoyarte en el manual para el maestro solamente cuando necesites aclarar términos. Espero que te sirva, Elizabeth. Encantado de haber podido responder a tu pregunta y a la de todos los amigos que se sumaron el día de hoy. Bueno, pues muchísimas gracias, Enrique, por todo lo que acabas de compartir con nosotros y por tus respuestas. Han sido muchas las personas que se han unido desde México, Chile, Uruguay, Argentina, Perú, España, Nicaragua. Gracias, gracias a todos por acompañarnos y por estar ahí siempre, porque vuestra participación es muy importante. Ya sabéis que esta conferencia la podéis ver de nuevo en mindaliatelevisión.com para repasar algunas ideas, algunos conceptos, también para darle a me gusta, ayudarnos a la difusión, compartiendo la conferencia en tus redes sociales. Y ahora le vamos a dejar unos segunditos a nuestro invitado para que pueda despedirse. Muchísimas gracias por haber generado este espacio. Siempre es una gratificación enorme el poder llegar a la comunidad internacional con esta información. Yo honestamente creo que cuanto más gente comparte estas ideas y más personas tengan esta mente sana y limpia, nuestro mundo va a mejorar. Entonces, si el mundo es solamente un efecto y la causa se encuentra en mi manera de pensar, sanando mi mente, voy a generar un efecto de bienestar colectivo. Generemos entonces esa masa mínima crítica necesaria. Empecemos a divulgar estos videos y a comunicar esta información a todos los que veamos que viven en miedo, de modo que más gente pueda liberarse del miedo y vivir en paz y amor. Esa es la intención al compartir aquí con Mindalia, es la intención de mi canal de YouTube y realmente es la intención de todos aquellos que trabajamos por la luz. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar aquí, mi amiga. Un abrazo muy fuerte. Gracias, gracias a ti por estar con nosotros. Y antes de terminar, recordarles a todos que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, podéis encontrar más información sobre Mindalia y Mindalia Televisión. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, para informarte de próximas conferencias en directo y recibir recordatorios. Encontrarás información sobre cómo hacerte voluntario o voluntaria de Mindalia o cómo hacer una donación económica a la ONG Mindalia, si es así como lo deseáis. Y de nuevo a todos, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima conferencia de Mindalia en directo, que tendrá lugar dentro de 30 minutos y se llama Aprendiendo a morir estando vivos. La dará Francia Milena. Nos vemos en 30 minutos. Gracias.